Hoy tenemos la ocasión de conocer a Miguel Ángel Gómez González Vallés, que es compositor de música del siglo XX y siglo XXI. Así que cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y cuál es tu trabajo en la actualidad. Bueno, yo soy de Coruña, allí estudié el grado profesional, luego me vine a Madrid con 18 años recién cumplidos y estudié en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y nada, luego también pues dos másteres que me hice allí en Catarina Gurska de interpretación solista, de composición para medios audiovisuales. Y ahora mismo estoy en Zaragoza. También estuve un año por Roma, así que bueno, mucho cambio de ciudades. Sí. Pero ahora mismo estoy ya entre caballo de Madrid y Zaragoza, porque allí estoy de pianista en el Conservatorio Superior. Como profesor. Como profesor. ¿Como sí. profesor de piano o piano acompañante o como exactamente? Pues estoy de pianista de los trombones y las percusiones. Bien. Entonces, ¿estudiaste primaria y secundaria en Coruña? Allí en Coruña, sí. Y luego ya viniste a Madrid al conservatorio. Sí, justo. Vale. ¿Cuántas composiciones tienes? Como compositor, si es que alcanzas a contabilizar toda la producción musical que tienes. Pues así, compuestas, escritas, unas 100, 120, me imagino. Luego lo que, sí, improvisaciones, sí, grabadas caseramente. Pues como he ido grabando desde los 8 años, pues tendré unas 2000 y pico. Pues sí. Un día grabas, otro día también, pero escritas 100, 120. ¿Y las tienes registradas en la propiedad intelectual? En la propiedad intelectual. ¿Las 120, sí, algunas sí y otras no, o todas? Yo creo que prácticamente todas, sí. ¿Y en la SGAE o en otra...? No, en ningún otro sitio ya no. No, con la propiedad intelectual es suficiente. Vale. ¿Y hay algunas que estén editadas a través de una editorial o la edición es tuya? No, la edición es mía casera. Sí que tengo ganas de dar ese paso porque es un paso bueno para que se den a conocer. Vale, pero sí hay algún compositor, o sea, algún intérprete que sí te ha pedido obras, ¿no? Como Raúl Canosa, que toca alguna cosa tuya. Sí. ¿No? Entonces sí hay intérpretes que... Sí, y de hecho algunos grupos de cámara, muchas veces cuando tienen agrupaciones para las que no hay compuestas obras, pues me dicen y yo encantado de... Y compones para ellos. Sí. Bien. Entonces, la forma de difundir tu música es a través de los conciertos. Básicamente, ¿no? Sí. Y algunos intérpretes te piden obras, como me has dicho, y si no, directamente las organizas tú y las interpretáis. Sí. Es así, ¿no? La forma de difusión. Pero también tienes algún disco, ¿no? También tienes algún disco grabado. Sí, algunos discos, colaboraciones en las que he tocado. Y luego algún otro, pero es más casero. Sí, más de andar por casa. Vale. ¿Tienes algún premio de composición o de interpretación? De composición tengo 2 o 3, más bien de niño, de haber ganado premios de niño. Y luego de interpretación sí que unos cuantos. Sí. Algunos, sobre todo a nivel nacional. Sí. Internacional creo que ya no, esos son más difíciles, pero sí. No, pero sí es importante a nivel nacional también tener premios, está bien. ¿Y cuántos conciertos realizas al año aproximadamente o vienes realizando? Pues contando realmente con los diferentes instrumentos que toco, alguna vez algún coro, yo solo, pues al final salen 2 o 3 al mes. Eso puede ser 30 al año, bien. Sí, bien, bastante. Además lo disfruto mucho, pues cada vez que salimos al escenario
Sí. Es una maravilla, como el pan cotidiano casi. Claro, y no solo lo disfrutas tú, sino que yo creo que todo el público lo disfruta contigo. Sí, Se eso es suman. fundamental. Cuando el intérprete está disfrutando, eso se transmite. Se al transmite público. y eres una persona que transmite muchísimo, al menos en los conciertos transmites muchísimo y la gente se suma y enloquece Sí, la con verdad tus que obras, Miguel Ángel, en los serio. músicos también somos un poco actores, ¿verdad? También. Sí, también es cierto. Sí, pero yo recuerdo el estreno de la Rapsodia Balada. Ah, sí, con Noel, el violonchelo. ¡Guau! Electrizante y la gente enloqueció. Bueno, todos Sí, enloquecen sí, ahí cuando Noel tocas. y yo lo vivimos mucho, este Sí, concierto. sí. Y también el estreno de la obra para dos pianos, bueno, que era un concierto. Ah, sí, con ¿no? Elena. Con Elena. Sí, a dos Shigeru, pianos. en la sala Shigeru Sí, sí. Kawai. Ahí también el público se volcó. Y como retransmitimos en directo, también mucha gente por WhatsApp y me Ah, es enviaron verdad. mensajes desde muchos sitios del mundo diciendo que les había encantado. Qué bien, qué bien. Sí, sí, tus obras captan al público y lo transportan. Sí, sí. ¿Hay alguna anécdota que quieras contarnos de los conciertos o de No, tu bueno, trayectoria hasta un ahora? poco en la línea que veníamos antes, pues cuando haces conciertos con amigos son muy especiales, ¿no? Alguna vez pues estar a dúo y decir a otra persona, oye, pero ha pasado algo especial, ¿eh? Es eso que tiene la música, Sí. es un lenguaje especial. Yo resalto mucho eso, sobre todo estos últimos años. Tocar con amigos en agrupaciones de cámara es un gran regalo. Ujú. Pero también has estrenado grandes producciones, por así decirlo, ¿no? Has hecho musicales, ¿no? Ah, sí. Y este último concierto con un coro, con una Sí, orquesta. en este Es concierto, una locura. este concierto de abril, que fue en Getafe, Sí. fue muy curioso porque pues eso, me encargaron hacer una obra sobre los ejercicios ignacianos y también participando el grupo Brotes de Olivo. Y entonces yo empecé a llamar a los músicos y dije, bueno, pues los que se animen, Sí. pues compongo para ellos. Pero Claro. no sé cuántos iban a ser, bueno, pues animaron 85, pues cada uno tenía su papel, 5 flautas. Sí. Y era un grupo muy variado, porque no era exactamente en orquesta, no era tampoco una banda, porque había pues 7, 8 voces así solistas, había saxos, había violines, chelos, guitarra eléctrica, o sea, había de todo. Sí. Pero ¿cómo es el proceso compositivo? O sea, dices, yo compuse para todo el que quiso participar, Sí. ¿no? Y ¿cómo componen, Miguel Ángel? O sea, ¿lo tienes todo en la cabeza? ¿Va surgiendo cada instrumento por separado? No sé Sí, cómo se compone. Sí, Si yo nos lo creo puedes que- explicar de alguna manera, sería Yo creo que interesante. yo creo que me dejo bastante llevar. Yo creo un poco por la intuición. Pero la verdad que no te sabría decir, no tengo así un procedimiento. Estándar, no. No. Va A veces se surgiendo. va ocurriendo pues una melodía, pues ya, pues mira, este acompañamiento iría bien para esta melodía. Hay veces que veo que va avanzando un instrumento varios compases, otro está por aquí, a ver, vamos a seguir completando este. Sí. Pero yo conscientemente no tengo como un método así Vale. claro. Es muy intuitivo y va Sí, fluyendo, ¿no? de hecho, a Va veces, fluyendo ideas. por ejemplo, con lo de abril, empecé Sí. con el compás 1 y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Entonces, Sí. al imaginarme, pues me iba diciendo lo siguiente, ¿no? Ah, vale. No tenías luz para ese paso y un paso más. Pero, Y es lo mismo componer para gran orquesta que para cámara o para un dúo o un solista. sí, varía, la verdad que varía. Y, sí, no sabría decirte ahora así exactamente, pero sí que la textura varía, la forma también. Muchas veces con gran orquesta hace que sean como
a veces quizá notas más largas, ¿no? En muchos contextos. Sí. Luego también varía bastante el escribir a ordenador o a mano. Ah, sí. Porque sí, la escritura, cómo lo visualizas todo, te va haciendo escribir unas cosas u otras. En el ordenador es más fácil copiar y pegar y variar alguna cosa, entonces está como más organizado. A veces a mano es más Creativo, más ¿no? creativo, más esporádico. Creativo. Y, por ejemplo, la balada Rapsodia de Sí, Noel, esa la guau. escribí a mano. Es bárbaro. Entonces es como más libre. Sí, sí, sí. Pues, y es lo mismo escribir por encargo que, por ejemplo, música para el cine, ¿no? Porque también has puesto música para un corto Sí, y también has hecho música clásica que la finalidad no era una película, sino tocarla en un concierto, sí, ¿no? sí. Entonces, Sí. ¿es lo mismo una cosa que la otra? La verdad es que, bueno, cada obra es un mundo, ¿no? Sí, me estaba acordando ahora, una vez me encargaron pues, un grupo de cámara de México, que era violín, clarinete, cello, piano. Vaya. Me encargaron una obra para el mito de allí de México, de La Llorona. Sí. Y fue muy bonito porque uno se va imaginando la historia. Ahora me han encargado para un coro unos cuentos que tienen su letra, ponerle música Ya. a esa letra, es precioso. Y sí, tener una historia Sí. es muy bonito también. Bueno, pues, pero cambia el proceso creativo, quizá. Sí, Lo condiciona de alguna manera. yo creo que es diferente, sí. No te sabría decir Sí. exactamente, pero... Sí, no es lo mismo tener Sí, un texto antes. es que como, a ver si me salen las palabras, como la música programática. Es como Sí. un poco, sí, se hace Bien. con una historia. Es como una historia. Sí, porque yo recuerdo aquel concierto que estrenaste aquí, con toda la orquesta metida Aquí en que este espacio. nos juntamos 35, Sí. yo estaba aquí con los timbales. Recuerdo que muchas de las personas que había a mi alrededor decían que se les había puesto el vello de punta y que fue, no sé, había fragmentos que sonaban muy cinematográficos y luego otros de gran orquesta. Entonces, bueno, no sé, las impresiones del público a veces no son iguales cuando tocas como el dúo, ¿no? Con Noel o la espectacularidad, ¿no? que requiere a lo mejor la música y cine, ¿no? Ese gran impacto o lo que sea. Sí. Vamos a hablar de Julio, ¿vale? ¿Conoces a Julio Robles García? Y ¿me puedes contar un poco cómo ha sido el proceso de cuándo lo conoces y cómo... ¿qué pasó? Pues ¿cuándo fue? Yo creo que fue hace 3 años, 3 años cuando nos puso en contacto Raúl Canosa, ¿no? Yo creo. Sí. Y me contaste Sí. la obra de violonchelo y enseguida pues, vino a mi mente Noel, voy a llamar a Noel y sí. ahí hicimos... Impresiones, impresiones, ¿no? El estreno de yo creo que fue Impresiones. hace 3 años, si no me equivoco. Sí, yo creo que también, sí, en 2016, Sí. ¿no? Sí. Y luego ya a Julio lo conocí, yo creo que en el día del concierto mismamente. el día del concierto, sí. ¿Cómo ha sido tu relación con él? O sea, los encuentros que has tenido con él han sido siempre relacionados con la música. Sí, la verdad que Sí. siempre nos hemos visto en los En conciertos. los conciertos. Bueno, Sí. una vez me lo encontré también en la calle de casualidad, hombre, Julio. Ah, sí. Pero y además siempre está contento, siempre está Sí. alegre, da gusto verle. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y hay alguna anécdota que nos quieras, que recuerdes de esos conciertos o del encuentro con Julio o algo relacionado con la música de Julio que recuerdes? Pues mira, una anécdota muy curiosa. La obra que estrenamos, Impresiones, estaba en si menor. Sí, Y
y si no recuerdo mal, también el concierto de los pianos también en si menor. Aquel día habíamos estrenado la balada Rapsodia con Noel, también estaba en si menor. Ah, sí, Una es tonalidad que... sí, es verdad. Sí, Sí que lo sí. recuerdo yo. Qué casualidad, ¿no? Que tanto tu obra como la de Julio estuvieran en si menor. también sí. Eso es el destino, que estaba predestinado a que os encontraseis. Sí, sí. Qué bueno, pues sí. ¿Y cómo preparaste la obra de impresiones? ¿Cuál fue la preparación? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Había algunas cosas que te hubieran costado más o menos en la preparación? El coordinarte con Noel, que supongo que no, porque es una persona encantadora, no lo sé. No sé, ¿cómo fue el proceso de preparación de esa obra? Pues la verdad que la escritura de Julio Robles es como muy clara. Sí. Enseguida la tienes, ¿no? en las manos. Y bueno, a lo mejor te encuentras algún cambio de compás, alguna en armonía. Y bueno, pues como con otras obras, pues la estudias un poquito lento, manos separadas, luego le das un poco de velocidad y luego ya te juntas con la otra persona. Sí. Y enseguida con Noel también como que teníamos el mismo entendimiento de la obra. Sí. Y la verdad que rodó muy bien todo el proceso. No tuvisteis ninguna dificultad, ¿no? Para No, leer el lenguaje de dificultad Julio. oratoria no. No. Vale. ¿Tú crees que tiene alguna influencia? Esto ya me lo estoy improvisando, ¿no? Pero ¿tú crees que puede tener alguna influencia de la música del estilo ruso, del estilo de Tchaikovsky o en esa obra? A lo mejor en esa no tanto. No lo sé. Él tiene un estilo, me da la sensación Sí. a mí, muy sentimental, ¿no? Sí. Él tiene un poco de misterioso, Sí. a veces también. Y bueno, a veces también como un toque, un poco estas armonías de Debussy, Ravel, Sí. un poco. Y sí, yo creo que se nota bastantes influencias, Bastante aparte influencia. de su toque personal. Sí, vale. Entonces, ¿cómo definirías la música de Julio Robles? ¿La podrías definir con una sola palabra a lo mejor? ¿O eso es muy difícil así definir? un poco vamos a decir dos. Así. Venga, dos. Me Yo parece diría perfecto. misteriosamente sentimental. Oh, fantástico. Sí. Genial, genial. Vale, pues entonces, ¿cuántas obras de Julio has interpretado? Así en resumen, ha sido Impresiones con Noel y luego el concierto para los pianos, ¿no? Con sí. Elena. Sí, así esas dos. ¿Has visto alguna diferencia o crees que tanto una obra como la otra tienen el mismo carácter? Pues una me recordó mucho a la otra. Sí. Sí. Sí, en algún momento... Como que se identificaba, ¿no? El estilo. Estilo Julio Robles. El estilo Julio Robles. Ah, Sí. genial. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que tener un estilo identificativo pues siempre marca un poco las características de la música. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que nos quieras contar, añadir o... en esta entrevista, no lo sé, si hay algo más que quieres contarnos. Pues no sabría qué decir, vamos. ¿Qué proyectos futuros tienes? A ver. Proyectos. Bueno, siempre hay obras así que uno quiere componer. Sí. Ahora mismo pues, tengo una idea de componer una sinfonía Sí. que su estructura coincida con el del guión cinematográfico. Ah, Como fenomenal. una sinfonía cinematográfica, algo así. A ver en qué queda la cosa. Ah, bueno, eso suena genial y seguro... Y luego pues también seguirme juntando con mis amigos y tocar alguna obra. Muchas veces nos vemos, tendríamos que tocar tal obra, pues esos siempre son proyectos muy bonitos porque uno es música y amistad. Entonces, Claro. Sí, un TFM mío de la música y la amistad. Ah, genial. Eso está bien. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rubí. Ha sido un placer, siempre es un placer hablar contigo y escuchar tu música muchísimo más.
y espero que nos veamos en los siguientes conciertos. Seguimos con nuevos proyectos. Exacto. Gracias.